Raúl David Caballero, la personalidad que hoy nos acompaña. Bienvenido, Raúl. ¿Qué tal? Buen día, José María, buen día. ¿Bien? Es un placer. Raúl es un amigo de la casa de hace muchísimos años, que es esos amigos que no se hacen notar, pero que como el sol siempre están. Eso es Raúl. Y realmente estamos muy felices de poder charlar con él. Raúl es periodista, licenciado en comunicaciones y además de tener una serie de responsabilidades muy grandes, entre ellos la responsabilidad respecto de la educación por ser responsable de escuelas y como lo hemos explicado, oriundo de la ciudad de Quilmes, una importantísima localidad de una ciudad en la provincia de Buenos Aires de una gran magnitud. De Quilmes vamos a hablar, me vas a tener que contar de Quilmes. Gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Pero además Raúl viene de una familia de gente que ha tenido el privilegio de crecer en fe. Abuelos, padres, ¿no? Es un tesoro, ¿eh? Si uno ha tenido un antecesor, un antepasado que ha sido una persona de fe, es un tesoro porque la fe, ¿sabe qué? La fe es algo. La fe no es una ilusión, una idea, un pensamiento, no, la fe es sustancia, es sustancial. De tal manera que cuando alguien tiene fe, entrega a aquellos que ama esa sustancia, una herencia maravillosa. Raúl, ¿qué es de tu vida? Así es, tal cual mencionás, en casa mi mamá es hija de pastores, sus hermanos eran pastores. Mi mamá es Somoza, es hija de don Daniel Somoza, que es el iniciador de obras en Rosario. Mi abuelo fue quien comenzó una obra en Mendoza, la capital. Hoy hay una comunidad de fe en Mendoza Centro que recuerda al abuelo Daniel Somoza como el iniciador de aquella obra. ¿Conociste a tu abuelo? Sí, muy bien, muy claramente. Sí. Ajá. Gente nacida en tiempos donde ser del Señor era tener dificultades a la hora del testimonio público. O sea, la Argentina transitó en la década de los 50 años muy complejos para la proclamación de la Había palabra mucha del Señor. intolerancia, ¿no? Intolerancia religiosa, muy alta, muy alta. Bueno, mi abuelo representaba eso, un hombre... Es ingrato el tiempo de hoy en cuanto a no recordar como debiéramos aquellos pioneros, ¿verdad? Claro, o sea, sí, porque, bueno, las reuniones al aire libre o salir a hacer un reparto de literatura pública o de dar testimonio a la vida pública era una tarea que estaba absolutamente restringida y en contraria a las normas del funcionamiento de la ciudad. Mi abuelo, una vez terminado estas gestiones, porque trabajaba para una empresa de venta de máquinas de escribir, que era, en aquel tiempo estaba llegando al país importada, y él vendía, entonces la empresa lo trasladó, y donde lo trasladó, él fue armando Puso el pie del evangelio. Sí, y así fue a Buenos Aires, y durante muchos años él era el que defendía la reunión al aire libre en la Plaza Constitución. Mira. Ir a pelearse a la comisaría para pedir los permisos, mientras que le decía a los hermanos, vayan, hagan. Sí, que yo estoy allá. Y estaba discutiendo con los... bueno, ese abuelo tuvo 4 hijos, 3 varones y mi mamá. Ajá. Los 3 varones fueron, uno de ellos fue director general de las Sociedades Bíblicas durante muchísimos años, el tío David Somoza. Claro. Daniel Somoza tuvo una tarea en el Paraguay y también en Buenos Aires, y el tío Jorge, que es su hermano menor, falleció hace unos días. Mira. Un poeta, un músico, era un... Bueno, hombre inspirado. En su momento de despedida
se leyeron unas poesías que él mismo escribió sobre el día que el Señor lo lleve, y decían: no lloren, que yo voy a estar mucho mejor, que no se hagan mala sangre, que yo tengo mis cuentas con Dios arregladas. Qué bueno. De modo que sí, efectivamente, bueno, en casa mi papá fue un hombre de la Biblia, un amante de la lectura y la escritura y del estudio de la escritura, de modo que en casa había Biblia, esto que mencionás en cuanto a la herencia. Hay un peso que a veces juega torcido, que si me preguntás más adelante yo te cuento cómo juega torcido. Para todo adolescente y primera juventud, a mí no me fue nada fácil. No, pero si vos decís que hay algunos que tuvieron que ir a la trinchera y exponerse, pero estamos hablando de hombres, ahora vamos a hablar de criaturas, de muchachitos. Alguna de estas mochilas, Sí, es como aquella famosa, ¿cómo se llama? La armadura que le quisieron poner a aquel muchachito, Claro, que dijeron, era con de esta no. uno grandote, no le permitía ni caminar. Claro, con ¿no esto es cierto? no, claro. Creo que algunas de las cosas tienen que ver también Sí. con esto, ¿no? Pero bueno, Raúl David Caballero nos va a contar algunas de estas cositas. ¿Pero qué haces hoy allí en tu ciudad natal, seguramente Quilmes? Bueno, mi papá estaba llevando adelante una obra en la ciudad de La Plata, junto a otro hermano, don David Drake, que ya descansa con el Señor. Menciono a don David Drake porque su papá fue un joven misionero que vino desde Inglaterra a la Argentina soltero en tiempos del avivamiento que hubo en Inglaterra al principio del siglo en 1800. No, tan tarde, no. Sí. Perdón, en el 1900. O sea, finales del 1900, no principio. Perdón, estoy tratando de hacer... No, está muy bien. En 1890, Ajá. 1895, 96... Pero no somos tan viejos vos y yo. Comenzó la obra en Quilmes. Ajá. Don Walterio Drake, el padre El papá. de este hombre que con mi papá hicieron una obra en La Plata. Yo nací... Finales del 1800. Del 1800. Claro. Él vino soltero Claro. y la iglesia que yo estoy pastoreando hoy, desde hace ya unos cuantos años más de lo que me gustaría, en el sentido del paso de la vida, es una iglesia fundada por don Walterio Drake. Es esa congregación, la iglesia que yo pastoreo, tiene 128, 130 años en la ciudad. Y hace unos meses se pude estar por allí circunstancialmente y hiciste mención porque estábamos en una oficina que veíamos el frente de aquella original parroquia una capilla. Sí. Y dijiste, hay una pared allí que la hemos conservado, que es de aquella primera construcción de más de 100 años. Le pusimos un mármol diciendo aquí se funcionó el templo, y ese pedazo es original, porque se demolió, todo aquello se demolió. En 1913 se construyó, don Walterio construyó ese templo. Mi papá fue pastor de esta congregación durante un buen tramo de su vida, y cuando llegué, ahí hubo un traspaso de bien entre el papá y su hijo, y mi papá estuvo dentro de la congregación mientras que yo comenzaba a ser el pastor de la congregación. El que estuvo acompañándonos, el Señor lo dejó unos cuantos años. Hasta el fin. Hasta el final de su carrera. Sí. Y desde ahí hubo derivaciones para mi trabajo. Esto es una cuestión de dones, ¿no? Ya ahí ya empiezan a aflorar más, a quedar más apagadas las personas, y empiezan a aflorar los dones que Dios pone en cada uno de los llamados, las vocaciones. Seguro. Yo tuve una inquietud por interactuar con la ciudad. Mi gran problema era
De esto que quería preguntarte, dentro de estas variadas inquietudes que seguramente Sí. desde joven te movilizaron, porque Raúl es un hombre inquieto, él no va a estar en ningún lugar sin establecer propuestas desde sus inquietudes muy valiosas y variadas. Porque creo que esas inquietudes por tu ciudad y por tu lugar y la gente, ¿no? Además de esta carga de que lo que hizo tu abuelo y esta gente que mencionaste, y aún tu propio padre, y vos en la continuidad dirigiendo una congregación tan importante ahí en Quilmes, también despertaron en vos una vocación que tiene que ver con el periodismo. Sí, el tema del periodismo arranca porque son esas cosas que ocurren en la vida, ¿no? Yo tenía como mucha inquietud mantener la bivocacionalidad. O sea, yo venía de unas familias de pastores. O sea, yo soy mis tíos pastores, mi padre pastor, o sea, yo conozco ese funcionamiento. Y como todo joven que quiere vivir su historia y no repetir historias que le parecieron que podían ser superadas, y bueno, yo tuve un gran debate personal sobre el asunto de la inserción en la cultura y la abstracción que a veces ocurre con los teólogos y los estudiosos de la Escritura en relación a lo que le pasa a la gente y a lo que le pasa a la historia de la ciudad donde está viviendo. Eso a mí me hizo mucho ruido en mi primera juventud. Una vez casado y transcurrido las crisis más grandes, cuando yo vivía cosas que mi papá no sabía y estaba haciendo picardías propias de la primera juventud a espaldas de mi mamá, que ellos se fueron con el Señor sin saber qué hijo tuvieron en esa etapa. Yo era un... Qué interesante, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que atrevernos a mirar sin pudor, Total. por una sencilla razón, la experiencia espiritual nos ha dado un libre deuda. Totalmente. Ahora, no habrá libre deuda si no hay deuda. Sí, no, totalmente. Además que a mí me gusta transparentar estas cosas, claro, por tantos otros hijos de hermanos que nacieron en las cosas del Señor, que luchan su inserción en la fe y también me parece muy noble dejar de proyectar una imagen falsa de lo que realmente somos. Llegar a conocer a Cristo y confiar que Dios es real es una experiencia que duele, es una experiencia personal, profunda, y muy especialmente para aquel que nació en un hogar donde se le leyó el Salmo 23 a los 4 o 5 años. Claro. De modo que una cosa es... Que te intentaron que lo aprendas de memoria con la media lengua incluso. Claro, yo fui a la escuela dominical, a la clase bíblica de niños, claro, a estudiar textos de memoria a los 9 años. Claro. Bueno, pero todo eso se tiene que transformar en una experiencia de vida. Sí. Y eso es una crisis. Sí. Yo la viví... Raúl, vamos a volver allí, vamos a volver. Raúl tiene unas ganas de abrir su corazón y está bien. Pero es bueno. Sí, totalmente, yo no tengo nada que esconder. Es bueno, pero nada que claro, pero sí, es bueno, es bueno. Porque esto que estamos mencionando, como decíamos recién, hay un legado, sí, pero después uno tiene que ser el administrador de la vida. Exactamente. Y tiene buenas, tiene luces y tiene sombras, todas las vidas son iguales. Aquel que el que se baña en agua sagrada, ese tiene que ir a la India, al río, no sé cuánto, claro, ¿viste? Claro. Pero con respeto de cualquier creencia lo estoy diciendo, pero digo, la realidad es que las vidas tienen que ser vividas, las experiencias tienen que ser acumuladas, a pulso. Claro, a pulso. Pero yo no quería volver a ese punto sin que primero me contaras el tema de tu vocación periodística. Bueno, el periodismo nace por esta cuestión de la bivocación. O sea, yo estaba buscando encontrar una manera de financiar mi vocación de servir al Señor. Y fue así que
un hermano de la congregación me dice, Raúl, mira esto, fíjate, y era una página de tamaño tabloide, que es el tamaño de los diarios, que editaba una organización político-social que tenía anuncios publicitarios en todos sus costados y un artículo de interés, un título, mira esto. Bueno, eso fue lo que me inspiró a decir, sí, este es el camino, voy a ir por acá. Y arrancamos hoy 32 años, arrancamos con un mensual, salíamos una vez por mes. Una publicación mensual. Mensual. Financiada con publicidad y dando noticias de interés general. Los primeros números fue un número evidentemente cristiano, hecho evidentemente por un cristiano. Luego eso, la experiencia nos fue probando que debíamos resolvernos si elegir ser un servicio público de interés general o ser un magazine cristiano. También tuviste que enfrentarte con esto. Es un dilema que tuvimos que resolver. Claro. No hay anunciantes seculares que financien, Seguro. tareas cristianas, de modo que eso había que resolverlo. Bueno, para ayudar a ubicarnos en cuanto a cómo ha evolucionado la tecnología, es lindo recordar que para armar un título de la tapa de los diarios de aquel día, poníamos letra por letra, con lo que se llamaba la letra set. Todos los veteranos que estén escuchando se van a acordar. Letra set. Se pegaba como si fuera como el simulcop. Sí. Que se pegaba. Era una artesanía terrible. Letra por letra. Las líneas, era un tiralínea que se hacía la línea. Y se preparaba como si fuera una tabla de dibujo. Yo he tardado hasta un mes para sacar una edición que te llevaba las noticias del mes anterior, así que imagínate vos lo que era eso, un despropósito, pero bueno. Pero había que comenzar. Había que comenzar. ¿no? De ahí se... O sea, porque, perdón, ¿no? Sí, sí. Porque una de las cosas que muchas veces charlamos con la muchachada, ¿no? Incluso con cualquiera, los profesionales, después hay que meter manos a la obra. Ah, sí, sí. Y la experiencia... Y las horas que lleva eso. Y la experiencia, o saber y conocer, tal vez ideas que uno tiene, cómo aplicarlas y cómo desarrollarlas, tiene que ver con un esfuerzo muy grande. Hay que esforzarse. Sí, totalmente. Hay que esforzarse. Hoy escuchaba que en estos días ha habido uno más de lo que se dan llamar feriados puente. Claro. ¿no? Y entonces alguien criticaba esta historia de estos feriados puente. Y con razón, siempre hay dos opiniones. Está el que le parece bien y está el que lo desaprueba. Y alguien que lo aprobaba decía, bueno, pero la gente merece su descanso y sus vacaciones y su salida. Y otro decía, sí, bueno, pero también es cierto que el trabajo y el acumular la experiencia y los chicos en la escuela y todo eso se están perdiendo en días que no tienen un propósito claro. Hoy luchamos mucho entre generaciones que no están dispuestas a buscar su camino y generar su experiencia, que estamos, algunos en estas generaciones, estamos mirando, los que ya venimos con muchos años, estamos mirando con asombro que el esfuerzo... cayó en descrédito. Claro, que hay una cultura de lo inmediato. Es cierto que hoy las facilidades tecnológicas hace que aquello que te costaba semanas hacerlo, hoy en un par de horas se terminó, lo hizo por las facilidades, o menos, las facilidades de hoy. La facilidad de hoy es tremenda. Copiar, pegar y esas cosas que tiene, ya llené la página. Sí, no, por su parte hoy en día el mismo periodista lleva encima en su celular, tiene la capacidad de sacar la foto, puede armar la nota grabándola en el mismo celular, se va a trabajar. El mínimo aparatito claro, tiene todo, mucho, todo, se ha mejorado mucho. Y tiene
desde la internet, el conocimiento, allí en el teléfono, en el telefonito acá, en este aparatito, no estamos hablando de ninguna cuestión muy sofisticada, ¿no es cierto? Tiene toda la información que pueda necesitar, así en una bueno, simple... ahí tiene, en la web tiene perspectivasur.com, hoy se va a encontrar con nuestro medio. A ver, claro, y lo vamos a tener bien claro, contanos. Claro, bueno, eso fue, primero de mensuario fue a 2 veces por mes, y después 3 veces por mes, y después semanal, y después 2 veces por semana, y después 3 veces por semana. Yo lo cuento tan rápido y eso pasaron 15 años a lo mejor, ¿no? Cruzamos la crisis del 89 saliendo 2 veces por semana, era martes y jueves. Y después fuimos a 3 veces por semana. Toda empresa en estos últimos 30 años, como dijiste, tuvo que enfrentarse periódicamente a una crisis terminales, claro, ¿no? En donde salir airoso de eso realmente merece un elogio, un premio, ¿no? Un reconocimiento. Quedamos, la redacción quedó reducida al periodista que escribía, a uno que éramos 3, no quedó nada. Fue una situación muy bueno, pero muy te levantaste de todas. Sí, de esa también. Después vino la muy seria del 2001, que ya en el 2001 estábamos mucho más, o sea, fue más dolorosa porque tuvimos mucho más despidos. Yo en el momento que nos sorprendió la crisis del 2001 éramos 60 en el multimedio, había 60 empleados. Muchísima gente que y sostener. Tuvimos muchos despidos, no había cómo sostener. Bueno, pero en ese tiempo ya habíamos incorporado una radio, una FM, que se dedica también está enfocada totalmente a la información profesional, y intentamos ingresar al mundo de la televisión con un canal local, hecho que al día de hoy no lo hemos podido desarrollar como corresponde, a consecuencia de la gran dificultad que hay en Buenos Aires con las interferencias en el espectro de transmisión. No hay un desorden muy serio. De modo, económicamente no se puede garantizar una audiencia mínima como para poder salir a ofrecerlo. Salir a ofrecerlo. O sea que eso está hoy, al día de hoy, está parado. Sí. Raúl, ¿aprendiste a ser periodista? Sí, soy periodista. Digo, ¿te preparaste o lo fuiste elaborando? Porque en realidad hay técnicas para todo, ¿verdad? Inclusive para el periodismo, pero también es cierto que el estar ahí en el campo de juego... En la Argentina el periodismo es una profesión no regulada que admite la libertad de prensa en cuanto a un derecho constitucional, de modo que no alcanza con tener un título universitario y una persona que no tiene título universitario que ejerce periodismo es periodista. Yo me di cuenta que era periodista el día que fui a los tribunales a atender mi primer demanda penal por injurias y calumnias que nos hicieron en nuestra contra. Ese día dije para mí, evidentemente soy periodista. De eso tuve en el correr de estos 30 años... Algunos cuantos. Entredichos. Claro. Entredichos por errores propios que uno busca subsanar, y entredichos por aparecer en debates públicos donde se están discutiendo intereses, y cuando uno da opinión en un lugar, claro, no la pasa bien. No. O sea, nosotros hemos tenido días muy buenos y días muy malos, todos redundando en que hoy en Quilmes el Multimedio Perspectiva Sur es una fuente obligada de lectura para cualquiera que quiera saber de la actualidad de la ciudad. Nadie que quiera conocer lo que le pasa a Quilmes puede darse el lujo de no leer. Dejarlo de lado. Estamos con esta enriquecedora charla con Raúl David Caballero, este hombre múltiple en un montón de facetas, porque ahora vamos a meternos enseguida en su familia,
queremos conocerla. En estas horas su esposa está actuando como disertante en la ciudad de Rosario, en un ambiente muy especial, ante unas 3.000 personas que están escuchando su aporte. Queremos saber un poquito más allá, así que acompáñenos. Hacemos una brevísima pausa, retornamos, señor director, enseguida.